La Biblia no revela solo una, sino muchas señales sobre el fin de los tiempos. Profundamente entrelazadas, las Escrituras delinean tres grandes fases que conducen a la humanidad al juicio final. Fases que, quizás, ya estén en marcha en este mismo instante. El tema es delicado, divisivo. Hay quienes creen con firmeza en cada palabra de la Escritura. Otros niegan que el mundo tendrá un final, como anunciaron los profetas. Pero el hecho permanece. El libro más leído de la historia habla con claridad sobre el anticristo, el arrebatamiento y la gran tribulación. ¿Quién es ese que vendrá en nombre de la paz, pero negará al Padre, al Hijo y al Espíritu? ¿Será una sola persona, un sistema o una multitud? Será aclamado, facilitará la reconstrucción del templo en Jerusalén y seducirá al mundo con promesas divinas. En este video seguiremos la senda profética del surgimiento del anticristo, su ascenso global, el engaño que separa a los fieles de los condenados, el juicio que ya comienza en la tierra y la pregunta que aún resuena entre los ángeles: ¿todavía hay tiempo de regresar? No te vayas antes del final. Lo que está por revelarse podría sellar el destino de un alma. Las Escrituras no dicen cuándo, ni quién, pero aseguran: Él vendrá. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación. En las sombras del tiempo, donde el silencio de Dios parece dejar espacio para el susurro del engaño, se dibuja un rostro que no es del todo extraño. No viene con cuernos ni fuego, sino con carisma, palabras suaves y promesas de unidad. Este rostro busca reemplazar al Hijo de Dios. Pero ¿quién es en verdad el anticristo? La palabra anticristo aparece solo en las cartas de Juan. No describe a un monstruo visible, sino a un espíritu de negación. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Más que un personaje aislado, el anticristo es toda manifestación que usurpa la gloria de Cristo y se opone a su verdad. El impostor no se presenta como enemigo declarado, al contrario, tiene apariencia de luz. San Pablo advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Esta es su estrategia: confundir incluso a los escogidos. No llega por fuera del templo, sino desde su interior. No maldice, sino que interpreta falsamente. Su lenguaje es espiritual, pero su alma blasfema. Habla de paz, pero busca controlar. Cura cuerpos, pero encadena almas. El profeta Daniel ya había visto este rostro velado, y con lisonjas corromperá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. En su avance, el anticristo no buscará solamente seguidores, sino adoradores. Su meta no es una simple ideología global, sino una devoción desviada. Él no solo niega a Cristo, se sienta en su lugar. Como escribió San Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Muchos esperan a un solo hombre, un líder mundial, pero el espíritu del anticristo ya actúa donde se tergiversa la palabra, donde se convierte el evangelio en espectáculo, donde se adora al poder más que al crucificado. Es un rostro colectivo, una atmósfera, y si no se discierne, se acepta. Y si el mayor enemigo del Cordero ya caminara entre nosotros, pero todos lo aplaudieran. La historia no comienza en la gran plaza mundial, sino en los salones del poder espiritual. Semana tras semana se intensifican las voces que proclaman unidad global, curaciones milagrosas y mensajes de paz universal. Pero detrás de esa fachada de luz se oculta la verdadera ambición, un culto al poder que no reconoce al Mesías crucificado.
La ascensión global del anticristo no será solo política, comenzará espiritual. Las Escrituras advierten de señales falsas y manifestaciones seductoras. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 4. La advertencia no es solo histórica, resuena hoy en cada propuesta que sustituye la verdad por espectáculo. Milagros seductores surgirán. San Juan escribe, y apareció otro milagro grande en el cielo. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Aunque ese texto habla del juicio, hace pensar en cómo lo sobrenatural puede ser deformado. Quien imita lo divino, aunque no venga de Dios, atraerá multitudes. Si se ofrece la sanación de cuerpos, habrá quienes cierren los ojos al peligro del alma. La marca visible de la lealtad invisible ya se insinúa. No solo un símbolo físico, sino un acto de entrega. La Escritura no describe solo un tatuaje o chip, sino un pacto, aceptar un hombre o sistema como intermediario salvador. Muchos seguirán, pues no distinguen entre adoración auténtica y obediencia hipnótica. ¿Cómo distinguirlo de los falsos profetas del pasado? No se juzga por fanfarrias. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Los frutos proféticos del impostor son civilización bañada en prosperidad temporal y vacía de transformación espiritual. El templo interno se marchita mientras resuenan alabanzas públicas. Los líderes religiosos caerán en la trampa. Su apego al poder terrenal y su temor a la inmigración espiritual los hará alianzas con quien ofrece estabilidad, aunque sea falsa. Su autoridad servirá como amplificador del nuevo culto. Aquellos que defienden la doctrina de Cristo serán tachados de extremistas. No se trata ya de debate teológico, sino de control masivo del alma. La sociedad moderna celebra el bienestar por encima del sacrificio. El anticristo hablará el idioma del pragmatismo, paz, orden, progreso. Pero su paz exige renunciar a la ofrenda de la cruz. Su promesa de progreso demanda tolerancia con la mentira espiritual. Cuando el hombre dice tolerancia total, el espíritu de verdad se convierte en opción secundaria. Los contemplativos saben que lo espiritual no está en lo externo, sino en el discernimiento del corazón. La lengua de falsedad se disfraza con visos de fe. No basta asistir a una iglesia, abrazar una doctrina o exclamar palabras de orden divino. La fe auténtica transforma la interioridad en obediencia al Cordero. El impostor busca una multitud que se rinda a su eco. ¿Puedes sentir su eco en las ciudades actuales? Comenta Hecho si percibes esa voz que clama más que el buen pastor. Ante el avance silencioso de este poder, la humanidad podría convertirse en audiencia de la mentira más grande jamás contada. Políticos, empresarios, influenciadores espirituales, todos caerán bajo su influencia si no hay discernimiento. Y la verdadera tragedia es que muchos lo verán como Salvador. Celebrarán su llegada como alivio a sus anhelos. Cuando llegue el momento en que todos lo aclamen, podrás saber si estás aplaudiendo al impostor y si millones lo veneran sin saber que su alma ya quedó hipotecada. Seguir al anticristo no será solo aplaudirlo, será adorarlo. La diferencia puede parecer mínima a los ojos del mundo, pero ante el reino invisible marca el destino eterno del alma, porque el corazón humano, aunque proclame neutralidad, siempre adora algo. Este nuevo orden no pedirá solamente votos o simpatía, exigirá devoción, una adhesión que nace desde el alma. Las Escrituras no se limitan a describir hechos externos, sino que exponen el vínculo espiritual que une a la criatura con su objeto de adoración. El que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30. El engaño del anticristo no es una herejía frontal, sino una distorsión sutil.
una moral invertida donde el bien se presenta como opresivo y el mal como libertad. Las palabras de Isaías resuenan con urgencia profética. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Libro de Isaías capítulo 5, versículo 20. Es ahí donde comienza la verdadera adoración al impostor, cuando se acepta la oscuridad como luz. Muchos creerán estar siendo tolerantes, compasivos, abiertos, pero su silencio ante la verdad será su alianza con el error. El rechazo activo no es el único camino hacia la condenación, también lo es la indiferencia. La tibieza, ese estado del alma que cree amar a Dios mientras cierra los ojos ante su palabra, es denunciada en el Apocalipsis con crudeza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. La fe no es emoción, no es solo asistir a un templo o compartir frases piadosas. Es entrega, y la entrega no admite duplicidad. Aquel que se deja seducir por el lenguaje del impostor, aunque no lo reconozca abiertamente, ya participa de su culto. Porque la adoración no se define por palabras, sino por decisiones. En tiempos del anticristo, no bastará con no estar en contra. Será necesario estar claramente a favor del Cordero, porque el sistema que viene no dejará espacio para grises. El que no aplauda al impostor será señalado. El que lo cuestione será excluido. El que permanezca fiel será perseguido. No habrá escondites seguros para la fe tibia. ¿Y tú? ¿Has consagrado tu voluntad o solo tu opinión? ¿Tu vida pertenece al Cordero o a la comodidad? Tal vez la adoración al impostor no comience con una genuflexión, sino con una pequeña concesión moral, con una excusa, un silencio, una omisión. Así se construye el altar invisible, piedra sobre piedra, hasta que el alma se arrodilla sin saberlo. Y si el altar ya está construido, pero dentro del propio corazón, habrá un día en que dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. No será el fin del mundo como lo imaginan las películas, con catástrofes visibles y cielos rasgados a la vista de todos. Será más silencioso, más repentino, más decisivo, como el ladrón en la noche que irrumpe cuando nadie lo espera. El arrebatamiento, esa palabra tan debatida, no es invención moderna ni exageración profética. Está escrita. San Pablo lo anuncia con solemnidad, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Es una promesa, pero también una advertencia, porque ese día no se podrá improvisar fidelidad, no se podrá fabricar santidad a última hora. La separación será eterna, y aunque los cuerpos parezcan iguales, solo los corazones preparados serán llevados. Jesús ya lo había revelado en parábolas. Trigo y cizaña crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 30. La mies del fin no será solo visible en el cielo, sino discernible en la tierra. ¿Y quién será tomado? ¿Los fuertes en doctrina? ¿Los carismáticos en su fe? No. Jesús dejó una pista silenciosa pero poderosa. Por sus frutos los conoceréis. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 20. El verdadero creyente no se reconoce por lo que proclama, sino por lo que su vida produce: amor sacrificial, obediencia, vigilancia, perdón auténtico. La iglesia verdadera no será marcada por su estructura visible, sino por su alma oculta. El que ama al Cordero más que al mundo será separado para él. Aquel que ha vivido en la sombra de su cruz no temerá la separación, porque su ciudadanía ya no estaba aquí.
Algunos mirarán al cielo preguntando, ¿por qué no fui llevado? Y tal vez la respuesta esté en lo que se amó más profundamente: los apegos ocultos, las mentiras justificadas, los ídolos secretos. Dios no arrebata cuerpos desconectados de su espíritu. Los que queden no estarán olvidados, pero estarán llamados a atravesar la última y más ardiente prueba. Y si al mirar a tu alrededor un día notas que el trigo ha desaparecido de tu campo, no todos serán llevados, y para los que queden comenzará la hora más oscura. No será solo persecución externa, será una guerra espiritual que atravesará los huesos, el alma y la voluntad. Un tiempo donde la fe no servirá de escudo, sino fue forjada en fuego antes del crisol. El mundo, ahora bajo el dominio del impostor, parecerá haber alcanzado una extraña armonía, pero esa paz será condición de obediencia. La fidelidad al Cordero costará cada vez más. La persecución no será solo con armas, sino con desprecio, exclusión, hambre y burla. Los mártires no serán solo del pasado, serán los justos que no se rinden al sistema. En medio del terror, algunos despertarán. Los convertidos tardíos, los que no creían o que vivían en tibieza, sentirán un llamado desde lo profundo, y muchos pagarán con su vida ese sí que antes postergaron, porque ahora confesar a Cristo será ilegal, peligroso, radical. El silencio de Dios será la prueba más brutal, como en el Gólgota cuando el cielo no respondió y Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. El alma fiel deberá aprender a resistir sin consuelo visible, creyendo que aún el silencio es presencia purificadora. La Escritura ya lo había revelado. El profeta Daniel escribe: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Es un tiempo de refinamiento, de separación, donde la fe ya no será opción, sino fuego, resistir hasta la sangre. Así lo expresa la carta a los Hebreos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Lo que hoy parece extremismo, en aquel día será simplemente fidelidad. Ya no será suficiente creer, será necesario confesar, actuar, morir si es necesario, y muchos se rendirán por comodidad, no por odio a Dios, sino por miedo a perderlo todo. Elegirán vivir unos años más bajo la sombra del impostor, sin saber que al renunciar a la cruz, renunciaron a la eternidad. El alma humana, si no se ha fortalecido en la verdad, se desintegra lentamente ante la seducción del mundo. Pero otros resistirán. En catacumbas modernas, en silencios prolongados, en altares escondidos, adorarán al único digno. Sus oraciones no moverán montañas visibles, pero estremecerán el corazón de los cielos. Y el Cordero, aunque parezca ausente, lo sostendrá con la fuerza que solo Él puede dar. Y si tú fueras uno de los que quedara, ¿serías de los que se rinden por una tregua o de los que resisten hasta el alba? El juicio no comienza en el fin, comienza en el alma. Hay quienes viven ya en condenación, aunque sus cuerpos aún respiren, porque el juicio no es solo un evento futuro, sino una condición espiritual que se anticipa en el presente. Cristo lo dijo con claridad desconcertante: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19. Rechazar la luz es vivir en oscuridad. Aun cuando el sol brille, el infierno no empieza con fuego. Comienza con la pérdida del sentido de lo sagrado, cuando el alma ya no tiembla ante la palabra, cuando lo eterno se vuelve irrelevante, cuando la voz de Dios es un eco lejano y el corazón ya no se estremece. Eso también es juicio.
En la Escritura encontramos palabras temidas y a menudo olvidadas. Hades, Gehenna, abismo. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo, no por crueldad, sino por misericordia, para advertirnos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 28. El Hades era para los antiguos hebreos el lugar de los muertos, un estado de espera, pero Gehenna era distinto. Gehenna no era solo metáfora, era un valle fuera de Jerusalén quemado por sacrificios idólatras, lugar de fuego incesante, símbolo de separación absoluta. Allí apunta Cristo al hablar del castigo eterno. No es olvido, es exclusión voluntaria del rostro de Dios. El juicio comienza cuando el alma decide por sí misma cerrar las puertas de la gracia, cuando escucha el llamado y no responde, cuando ve al justo y lo desprecia, cuando día tras día elige el yo por encima del Creador. Esa alma no necesita un tribunal final para conocer su destino, ya lo habita. San Pablo lo explica con crudeza espiritual. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. El juicio más temible no es el castigo, es el abandono. Cuando Dios se retira y deja al alma en su elección, esa es la condenación adelantada. Y sin embargo, aún hay esperanza, porque mientras hay aliento, hay posibilidad de retorno. El ladrón en la cruz vivió su juicio, y en el último instante lo revirtió con un solo clamor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 42. Pero ese tiempo se acorta. Las puertas de la misericordia están abiertas, pero no lo estarán para siempre. El reloj del cielo no marca horas humanas, y nadie sabe cuándo cesará la invitación. Y si el juicio no es futuro, sino el lugar donde ya caminas, cuando las naciones tiemblan y el mal parece triunfar, muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla el cordero cuando la bestia ruge? El silencio no es ausencia, a veces es juicio, otras es misericordia, siempre es misterio. Cristo no está ausente, está en lo alto, contemplando los sellos que sellan la historia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Él es quien inicia los acontecimientos, no como castigo ciego, sino como cumplimiento sagrado. Él observa y también intercede. No es un juez impasible, es un cordero herido que lleva en su cuerpo las marcas del sacrificio. Él conoce el dolor de ser abandonado, Él comprende el llanto que no encuentra consuelo. Él es justicia que aún suplica misericordia. Las almas bajo el altar lo claman. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Claman, pero esperan, porque incluso en la justicia hay un ritmo celestial. Cristo no ha perdido el control. Él guía la historia como quien conduce una procesión silenciosa hacia el umbral final. Su mirada atraviesa los tronos de la tierra, los secretos de las naciones, las decisiones ocultas del alma. Él no responde a los tiempos del hombre, Él obra desde la eternidad. En medio del caos, su gracia opera en lo invisible, acompaña a los mártires, sostiene a los que resisten, fortalece a los convertidos tardíos. Su espíritu no ha sido retirado, aún en la oscuridad, su luz se filtra, como una brasa encendida en el alma de los que no lo han negado. Muchos esperan verlo en rayos y terremotos, pero Él se esconde en lo pequeño, en la fidelidad silenciosa de una madre que ora, en el perdón de un preso que encuentra a Dios, en el canto ahogado de una comunidad perseguida. Él está, aunque no lo veas, y hay algo más. Él no solo está en lo alto,
está también en los que sufren con él. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40. El Cristo glorioso también es el Cristo oculto en los perseguidos. Su victoria ya fue sellada en la cruz, pero su reinado aún no ha sido revelado en plenitud. Estamos en el tiempo entre los tiempos, el ya, pero todavía no. Y ese umbral exige fe, esperar sin ver, amar sin poseer, adorar sin respuestas. Y si el Cristo que esperas ver ya camina contigo en secreto, el día llega, no con ruido, sino con una solemnidad que paraliza el tiempo. No hay relojes en ese momento, no hay diplomacia, ni excusas, ni apelaciones, solo queda un trono, un libro, y una voz que pronuncia el veredicto eterno. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12. El juicio final no es una amenaza, es la conclusión natural de una vida que tuvo 1000 oportunidades para volver. El libro de la vida no es un mito. Es el registro invisible donde se inscriben los nombres de aquellos que eligieron al Cordero por encima del mundo. No por perfección, sino por fidelidad. No por obras humanas, sino por respuesta a la gracia. Quien no está escrito en ese libro no entrará. Así lo dice la Escritura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Palabras terribles, no por venganza, sino por verdad. Porque hay un punto donde la elección ya no puede ser cambiada. El lago de fuego no es una metáfora emocional. Es la expresión máxima de separación de Dios. Es el lugar reservado no solo para el diablo y sus ángeles, sino para todos los que deliberadamente rechazaron la luz. No por ignorancia, sino por soberbia. No por debilidad, sino por elección. Y muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él responderá, nunca os conocí. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque no basta con conocer el nombre de Cristo, es necesario ser conocido por Él. Haberle abierto el corazón, no solo los labios. Ese día no habrá multitudes. Cada alma comparecerá sola, sin familia, sin pertenencias, sin currículum, solo con lo que es y con lo que eligió ser. El fuego revelará la verdad de cada construcción interior. Si edificamos sobre arena o sobre roca, si imitamos al mundo o seguimos al pastor. El juicio no será una balanza de buenas y malas acciones, será una revelación de pertenencia. O estás en el libro o no. No hay medias tintas, no hay puntos grises. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. El tibio será el más sorprendido en ese día, y aún así la puerta sigue entreabierta, porque todavía hay tiempo. Pocos segundos de vida bastan para gritar como el ladrón, acuérdate de mí. Bastan lágrimas sinceras para inscribir un nombre que estaba borrado. La sangre del Cordero aún fluye, aún perdona, aún transforma. La gran paradoja del juicio es que será temido solo por los que no aman. Quien conoce al Cordero, quien lo espera, vivirá ese día no con terror, sino con reverencia, no con angustia, sino con anhelo, porque verá al rostro que amó sin haberlo visto, al Rey que le susurró en la oración, al pastor que le sostuvo en el silencio, y Cristo leerá cada nombre no como quien revisa una lista, sino como quien reconoce a un hijo. Conoce sus luchas, sus heridas, sus noches oscuras, su fidelidad secreta. Cada nombre será pronunciado con amor, y quien lo escuche sabrá que ha llegado a casa. Aún no se ha cerrado la puerta, aún hay lugar en el libro, pero pronto se cerrará, y el silencio de ese cierre será más definitivo que 1000 trompetas.
¿Está tu nombre escrito allí o solo esperas que lo esté? Comenta, mi nombre está en sus manos, si esta verdad tocó tu alma. Y si deseas seguir recibiendo estas revelaciones que alimentan el alma y despiertan el corazón, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perder los próximos episodios. Dale me gusta si este mensaje te habló y compártelo con alguien que necesita recordar que aún hay tiempo, pero no será para siempre.